Hola, muy buenas tardes a todos. Estás en sintonía del 1180 AM Radio WAPS en su programa Te Cuento una Historia. Recuerda que también nos puedes sintonizar a través de otras plataformas como lo es mixlr.com/Radio WAPS o a través de nuestro en vivo en Facebook en la página de Radio WAPS o en la del programa que es Te Cuento una Historia. Estás con su servidora Andrea Virgen. Y pues hoy tenemos un programa siguiendo lo que veníamos hablando del otro, que es las mujeres en la danza, la historia de la mujer en la danza, y que mejor pues entrevistar y platicarlo con una bailarina. Y bueno, a esta bailarina la puedo llamar mi amiga, entonces, hola Sabina, ¿cómo estás? Hola, muy bien, gracias por la invitación. Nada, muchas gracias a ti por poder darte el tiempecito y estar con nosotros en el programa. Y bueno, les platico así un poco rápidamente sobre Sabina para que la conozcan. Y bueno, ella se llama Sabina Villagómez Guzmán, es originaria de Cabo San Lucas, Baja California Sur. Inició su formación en diferentes disciplinas artísticas, como es la música, comedia musical, artes plásticas, teatro y danza. Se formó en la Academia Danza Telles, sede Los Cabos, bajo la dirección de Lourdes Telles en ballet y jazz. Actualmente está cursando la licenciatura de danza contemporánea dentro de la Escuela Profesional de Danza de Mazatlán. Entonces ya conocieron un poquito de la trayectoria, ya sabemos aquí con quién estamos. Y bueno, Sabina, nuestra primera pregunta sería, ¿qué te impulsó a querer ser bailarina? ¿Por qué decidiste dedicarte a la danza? Pues bueno, yo crecí en un hogar con el ambiente de las artes por parte de mi padre y siempre me interesaron las artes en general, pero lo que me hizo dedicarme a la danza como disciplina ya en específico fue el que no podía expresarme de mejor manera más que con la danza y que las demás disciplinas artísticas pues no me llenaban tanto ni me hacían sentir tanto como lo hacía la danza. Entonces, pues simplemente un día, a mis 8 años creo, desperté y dije quiero ser bailarina. Y pues a partir de ahí empezó y pues aquí estamos. Muy bien, muy bien. Y ya referente como a todo esto del tema de la historia de la mujer y así, ¿has sentido así como alguna diferencia de ser mujer en la danza a ser hombre? El programa decía que a veces, muchas veces, siento que hay más mujeres ahorita bailando que hombres, pero no sé cómo esté eso ya tú que estás dentro bien, ¿no? Del ámbito. Pues por lo menos en mi generación sí somos mitad y mitad. Entonces, creo que últimamente, sobre todo en la danza contemporánea, se ha estado como abriendo un poquito más a los hombres. Eh, y en cuestión a la pregunta de si había sentido alguna diferencia por ser mujer, pues yo creo que el simple hecho de la relación que tienes con la danza y con el universo de esta, ¿no? Es totalmente distinto el universo de la mujer en la danza que el del hombre, porque una mujer en la danza es como un punto en blanco, ¿no? Para muchas cosas. Entonces, pues sí, simple y sencillamente yo creo que la diferencia que he sentido es tal vez el sentirme un poco más vulnerable que mis compañeros dentro del ambiente artístico, ¿no? Y ya. Muy bien, muy bien. Y
Pero te has sentido apoyada y todo este respecto, ¿no? O sea, no se ha sentido nunca como esta, no sé, muchas veces que puedo sentir como, no sé, discriminación o cosas así. En la danza casi eso hacia la mujer por lo menos no se da, o es como algo diferente. Pues yo creo que incluso también hasta el trato hacia la mujer es como muy distinto que hacia el del hombre, porque a un hombre eh, se le toma más en serio, yo creo, también. Entonces, pues sí. Sí, en el programa pasado se me hacía interesante en lo que estábamos comentando, porque veíamos que, o sea, en la antigüedad la danza, muy atrás, normalmente estaba como que a cargo de las mujeres, en ese sentido de todas estas danzas de la fertilidad y así, ¿no? Incluso pues ya en antigua Grecia y así, hasta que ya se va, pues cambiando, ¿no? Todo este paradigma, y ahorita con lo que comentas, pues si bien, no sé, muchas veces te piensan, no, bailar es para mujeres, o no sé, por ejemplo, el ballet, ¿no? O sea, de que a veces como que cuesta trabajo, sobre todo creo que en estados como que haya más hombres inmersos, y aún así, aunque parece que puede ser algo como que, la danza para la mujer, o no sé, cosas así que a veces uno tiene, ¿no?, en la cabeza de las personas, y aún así existan como que estas situaciones, ¿no? Este, no sé si quieres deciros algo más al respecto. Sí, de hecho, ahorita que dices esto, o sea, me recuerda mucho o bueno, me hace a la idea un poquito de la cuestión de que haya más mujeres en la danza que hombres, que la mujer, pues como sabemos, ha sido la musa por muchos años, ¿no? Durante la historia del arte. Y pues en la danza es como si el bailarín o la bailarina fuera la pintura, ¿no? Entonces, yo te puedo decir que sí hay más bailarinas generalmente, pero lo que sí no hay son coreógrafas. Hay más coreógrafos que coreógrafas. ¿Por qué? Porque es el pintor. El pintor siempre tiende a ser masculino, ¿no? ¿Y qué es el cuerpo de la mujer en el escenario? Pues la bailarina. Y es la musa, a fin de cuentas. Lo que él consume el espectador, que es el hombre. Porque igualmente en el teatro hay más posibilidad de que haya hombres que mujeres. Entonces, generalmente quien consume y quien consumía la danza en su tiempo, pues eran los hombres. Hasta la fecha. Sí, de hecho también es un poquito comentábamos de que, o sea, por ejemplo, los grandes ballets, ¿no? Los clásicos, de que el lado de los cisnes, las zapatillas rojas, todos estos, no sé, clásicos del ballet están hechos por hombres, o sea, si bien a lo mejor los principales o puestos principales son de mujeres, papeles, pero aún así, el que tiene el control, el poder, el que está generando la coreografía son hombres, ¿no? Entonces, esto está bien interesante. Para ti, ¿qué es ser mujer en la danza? O sea, sí. Para mí, ser mujer en la danza es ser eh, mi propio pincel, mi propio pintor y mi propio lienzo. Porque creo que lo que soy como mujer en el escenario es, a fin de cuentas, la imagen que yo tengo de lo que es ser mujer, ¿no? Entonces, considero que soy materia simplemente y espíritu, igual que mis compañeros, igual que cualquier persona que se considera bailarino o bailarina. Y no soy solamente una musa. Para mí ser bailarina no es ser musa. Y ya. Muy bien, muy bien. Y ya yéndonos como por el lado histórico, ¿qué nos puedes contar acerca de la historia de la danza contemporánea, que pues es lo que estás estudiando?
Y lo que veníamos comentando, esto de los coreógrafos y así, no sé, se me hace interesante, ¿no? Que hay técnicas llamadas como mujer en la danza contemporánea, o sea, como las mujeres en la danza contemporánea han puesto, ¿no? Incluso sus reglas y han hecho pues, toda su corriente. Sí, pues justamente en esta época en la época en la que surge la danza contemporánea, eh, empieza el primer movimiento feminista. Estamos hablando de 1910, 1920 por ahí, y más bien 1920. Isadora Duncan, que es la creadora de la danza o la mamá de la danza contemporánea, eh, ella nace en 1910. Entonces, ella nació justamente en este cambio de ideologías, etcétera, etcétera. Y también otra cosa que siento que estaba pasando en esa época era como el cuestionamiento en general, ¿no? Incluso hasta el cuestionamiento hacia lo que era ser libre, el cuestionamiento hacia las religiones, bla, bla, bla. Y pues también se empezaba a ver estas cosas de que ya empezaba a haber poder divorciarse las personas, ya no tenían que estar juntos para siempre y esto. Y pues resulta ser que los papás de Isadora Duncan se divorcian. Y esto rompe para ella como niña con la ideología de la época, ¿no? O sea, como lo que se sabía que era la verdad hasta esa época. Ella se da cuenta de que pues su papá es un vividor, a fin de cuentas, y que la que lleva la batuta en su casa es su madre. Entonces tiene esa figura poderosa de la mujer, ¿no? Y a través de esa seguridad que le brinda su mamá y lo que ella va aprendiendo y lo que ella va leyendo, etcétera, porque a pesar de no haber estudiado la primaria, ella le gustaba mucho leer y leía de todo. Llega un momento en el que estudiando la cultura griega, pues se da cuenta de como estos movimientos libres y se acerca a la naturaleza para sentir su cuerpo libre y sentirse ella, ¿no? Y a través de esto ella decide a sus 5 o 6 años, cuando era todavía una chamaquilla, que ella quiere ser bailarina y que quiere ser revolucionaria, no solamente bailarina, sino que quiere cambiar algo, ¿no? Una ideología también. Porque a fin de cuentas la danza es movimiento con filosofía, movimiento con información, con un concepto, no solamente danza por danza o que solamente sea una historia que se vea bonita, como en el ballet. Que digo, también tiene información, pero no tiene información que nos cuestione. Solamente es una historia, un cuento de hadas. Y en la danza contemporánea no. ¿Por qué? Porque nos trae al cuestionamiento, que es de la filosofía, no es filosofía con danza. Y te invita a cuestionar lo que realmente es ser, es moverte, es bailar, es sentir, ¿no? Y pues bueno, ella es muy curioso porque cuando ella empieza como con su ideología de danza y este nuevo movimiento, ella dice, pues yo me voy a mover por el mundo a ver quién me echa el paro con mi danza y a quién le gusta, ¿no? Y se fue a todos lados como esperando que alguien se interesara en su nueva danza. Y lamentablemente por la época, pues muchos hombres, que eran los que tenían el poder en esa época, la tachaban de loca, la tachaban incluso hasta de prostituta, porque como ella usaba para bailar unas telas transparentes como de vestidos romanos, pues eran translúcidos. Entonces, pues eso incomodaba de alguna forma a los espectadores, ¿no? Ver un cuerpo sin ropa, de alguna forma.
Y pues bueno, ella viene con todas estas ideas locochonas que dice, no, pues me voy a poner tela traslúcida y me voy a poner a bailar lo que yo quiera y cómo me sienta y así. Y llega un momento en el que a alguien pues le gusta lo que hace y entonces pues ella empieza a volverse un poco más reconocida y entonces empieza a surgir este nuevo movimiento que es la danza contemporánea que surge de alguna forma por el movimiento feminista y por esta ideología que tenía Isadora distinta al resto de la población y al resto de las mujeres. Porque había bailarinas que eran muy buenas en la época, pero que se dedicaban a lo que había en esa época, que era que ballet y que era cabaret. Y vuelvo a lo mismo, estaban estas dos únicas como, eran las únicas dos lugares o corrientes en donde se podía bailar para una mujer. Si querías bailar o querías ser bailarina, tenías que ser o bailarina de ballet o bailarina de cabaret. Y ella no quería ninguna de esas dos cosas porque ella no quería bailar para entretener a las personas. No quería bailar para ser la musa de alguien o la imagen de algo o algo. Ella quería bailar para que las personas se cuestionaran. Entonces, pues es justamente esto, ¿no? O sea, ese cuestionamiento también viene desde la época que empiezan las mujeres a cuestionarse qué es ser mujer. Y ella creo que es la primera mujer que se cuestiona qué es ser mujer en la danza. Y es por eso que surge la danza contemporánea. Entonces, súper atinado, así como el tema con, con Isadora Donca. ¿Y tú sientes que todavía en la danza contemporánea se sigue esa corriente que ella implantó, o ya hay demasiadas técnicas, o ya estamos como que muy avanzados, que como que esa primera idea de ella se está como desvaneciendo, o como que ya poniéndose abajo de otras? Más bien siento que la danza contemporánea es como la filosofía y así como la filosofía ahorita nos cuestiona diferentes temas de los que nos cuestionaba en aquella época, la danza contemporánea también nos está cuestionando otras cosas distintas a los que a lo mejor Isadora se cuestionaba en ese entonces. Porque ella era más de cuestionarse como los temas naturales y el tema del humano como parte de la naturaleza. Pero ahorita ya uno cuestiona otras cosas porque la sociedad ha avanzado y justamente eso es lo que significa contemporáneo, que es lo actual, que es el cuestionamiento que está viviendo la sociedad en ese momento. Y de acuerdo a esto es como surgen esos proyectos o estos obras como por ejemplo ahorita por el tema del COVID, ha habido un montón de obras que se han tenido que trasladar a las redes sociales o a la virtualidad. Y eso, en su época, pues no existía con Isadora Duncan, ¿no? Ella nunca imaginó que la danza contemporánea se iba a poder pasar a un aparatito llamado teléfono o lo que sea. Y pues justamente también, ¿no? Esto de que ahora lo que vemos como escenario es más como improvisado, porque ahora son espacios como nuestras casas, o son espacios improvisados en el teatro, o son muy pocos bailarines, o es uno. Entonces, pues la danza contemporánea evoluciona de acuerdo al cuestionamiento de la sociedad. Y si me preguntas si ha cambiado, pues por supuesto que ha cambiado. Y me imagino que también pues va a seguir siempre presente, sobre todo, ¿no? Esta idea de la mujer ahorita, que también está muy fuerte todo este movimiento feminista. No sé si tú tienes como compañeras o todo eso que estén tocando como que estos temas, o se estén yendo, por ejemplo, a estos temas. Digo, por ejemplo, en la historia, en mi caso, que me gusta, por ejemplo, la historia de género, ¿no? Y viene también de todo este cambio, ¿no? De paradigma que empieza pues con las disciplinas más o menos en los 60, y ya se abre, por ejemplo, la historia, ¿no? A que pueda haber historia de otras cosas. Entonces, no sé, con la danza que cómo esté en ese aspecto. Pues justamente como tú lo nombraste, al inicio,
la danza de alguna forma fue iniciada por mujeres, ¿no? Que eran las que hacían las danzas. No solamente las que bailaban, sino las que las hacían, las que les daban el significado también. Eh, y pues justamente ahorita siento que es una de las cosas que nos hemos estado cuestionando como sociedad, este tema del feminismo. Y junto con esta idea de que ahorita siento que el movimiento feminista se nota en todos lados, no solamente como en lo, no sé, en las calles o esto, sino también en los universos creativos, ¿no? En este, por ejemplo, en la danza. Tengo muchas compañeras que han hecho trabajos creativos o coreografías al respecto de lo que significa ser mujer para ellas, de las cosas que han tenido que padecer siendo mujer también. Y entre otras cosas, también digo, incluso hasta han habido compañeros que también se han cuestionado, ¿no? Lo que es ser hombres, que es otra cosa muy padre, y se ve reflejada también en sus obras a fin de cuentas. Y ahorita justamente en este momento siento que estamos pasando por una época como de sacar todas esas cosas que nos hemos callado a la luz, ¿no? Y con respecto a esto también viene, por ejemplo, el que ahorita por lo menos en mi salón tenemos un grupo de todas las mujeres de mi escuela. ¿Por qué? Porque se nos hizo importante como el platicar entre mujeres y ver cómo estábamos. Sobre todo porque el movimiento nos hace cuestionar cómo estoy, ¿no? Y no solamente cómo estoy yo, sino cómo está la otra. Entonces, pues abrimos un espacio para platicar entre todas y analizábamos que la danza es algo muy, 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 muy frágil en este tema del abusar o el de aprovecharse de, porque como es, por lo menos sobre todo en la danza contemporánea, es un trabajo físico que requiere contacto físico y que de alguna forma busca el placer, pero no desde el morbo, sino desde la información que da beneficio o que da bienestar al cuerpo, ¿no? Y por esta misma cuestión de que obviamente todo el tiempo nos estamos explorando entre nosotros mismos y entre los demás, si hay alguien que se quiere pasar de listo, es muy fácil que pueda pasarse de listo. Y sobre todo si hay una autoridad de su parte. Si hablamos de un maestro, si hablamos de un director, es más fácil que esta persona o este individuo se pueda aprovechar porque es el maestro y porque se supone que en la danza el maestro nos enseña a descubrir cómo sentir nuestro cuerpo. Entonces es muy fácil para el maestro, para el director o para esta autoridad aprovecharse del individuo en formación, ¿no? Y no solamente con esto, sino que también estamos en el universo de la danza, las mujeres, muy acostumbradas a que todo el mundo se puede pasar de listo con nosotras y que a veces tenemos que entregar ciertas cosas de nosotras para poder obtener algo que nos pertenece, o sea, que por derecho nos pertenece, como la típica historia de la bailarina que se tiene que acostar con el director de una compañía para poder entrar a la compañía, mientras los hombres entran pues por su talento, porque no se tienen que acostar con el director no tiene ese poder sobre ellos, ¿por qué? Porque no le interesa, y a la mujer sí. Entonces, pues bueno, una como mujer y como bailarina muchas veces entra a este universo y lo descubre y se engaña pensando que así deben de ser las cosas y que así tenemos que actuar y que así tenía que ser. O sea, sí se sintió gacho, pero así tenía que ser, ¿no?
Y entonces, ahorita con todo este movimiento feminista que justamente nos cuestiona qué es lo que, es ser mujer en la sociedad, también nos cuestionamos qué es lo que es ser mujer en la danza y por qué tenemos que hacer ciertas cosas para obtener cosas que nos pertenecen, ¿no? Entonces, justamente con este círculo que creamos en mi salón fue para compartir nuestros cuestionamientos al respecto a lo mejor de situaciones que sentíamos que no habían estado bien, pero que no sabíamos si estaban bien o no estaban bien. Y fue muy curioso porque al empezar a platicar, simplemente, o sea, te juro que fue muy difícil que empezara a hablar la primera, pero cuando habló la primera, todas tenían algo que decir, todas tenían algo que decir. Y lo más cañón fue que todas coincidíamos en los mismos sujetos, para empezar, y en las mismas situaciones, ¿no? Porque justamente hablábamos de que una como mujer a veces se culpa a sí misma, ¿no? Del daño. Y dice, no sé, porque muchas veces, o por lo menos las bailarinas, eh, no es por estereotipar, pero tendemos a ser más vale madres, por así decirlo, con nuestro cuerpo, o sea, como que somos de gozarla y ya, y pues a veces mmm, nos vestimos con ropa que a lo mejor para otra persona puede parecer provocadora, pero para nosotras es normal porque nos sentimos bien con ella. O muchas veces subimos contenido, por ejemplo, a redes sociales que tiene que ver como con fotos artísticas, que, güey, o sea, es un cuerpo. Pero pues ahí están los miles de hombres mandando mensajes, ¿no? De que, oh, chiquita, y estas cosas, y es como de, güey, o sea, no lo estoy haciendo para que nada. Sí, sí. Es todo este camino bien, bien largo y qué bueno que creo que se están reuniendo, o sea, qué bueno que ya se esté hablando, qué bueno, y que siga así, y que porque ustedes al final de cuentas pues van a ser el futuro de la danza y seguramente como ustedes pues hay muchas más. Entonces, pues, muchas gracias, Sabina, por esta entrevista. Creo que fue muy sustanciosa. Y bueno, recuerden que estuvieron en su programa Te Cuento una Historia a través del 1180 AM Radio Web. Hasta luego.